Las mujeres ansían este momento. Ay, sí, es verdad. Las muchachas adoran escuchar sus historias. Sí. Ahora llega al aire de Encendidos en la tarde llega el gran Gerardo Tatoyán y sus tatografías. Vamos, Tato. Vamos, Tatín. Gracias, chicos. Hoy me pareció oportuno recordar la clasificación de los miedos que hizo un famoso historiador que se llamaba George Duby, de miedos de los que alguna vez hablamos y miedos que son los que guían la historia del mundo desde siempre. Él hizo una clasificación comparando los miedos del año 1000 con los miedos de la actualidad y cuenta que en el año 1000 se tenía miedo sobre todo al fin del mundo. Sí, se leía mucho del apocalipsis, los curas andaban por los pueblos hablando de esto, se esperaba a Satanás y a Satanás en sus múltiples caras. Después hubo una evolución de esos miedos a partir del siglo XII, cuando se empezaron a crear las grandes ciudades, y con las grandes ciudades apareció junto al progreso la miseria, la contracara del progreso. Costaba demasiado conseguir el pan de cada día para muchos y además al pobre lo veías a cada paso, a cada vuelta de la esquina. Y esto generó un nuevo miedo, el miedo a la miseria. Sin embargo, cuando apareció ese miedo, según cuentan los historiadores, había todavía muchas redes de solidaridad y contención. Al principio se tenía mucha empatía con el hombre que expresaba la miseria. Otro miedo característico de la Edad Media era el miedo a las epidemias. ¿Sí? Ustedes saben que en 1348 Europa perdió a un tercio de la población. Es impresionante ese dato, ¿no? Sí. A un tercio de la población por culpa de la peste negra, la llamada peste negra, que muchos creían como que era un castigo divino, ¿sí? Una peste enviada por Dios o por los dioses y que generó realmente una verdadera masacre. Claro, esa peste se explicaba en la idea de muchos por la llegada de los extranjeros también. Y esto, claro, la creación, la aparición de las grandes ciudades generó también mucho movimiento de gente. Entonces era muy común echarle la culpa a los que venían de afuera. Así se empezaron a encerrar a los leprosos, por ejemplo, que eran característicos de ese tipo de miedos. En el siglo XX ese miedo volvió disfrazado de otras maneras. El miedo al SIDA, allá en la década del 80, o hace poco, ¿se acuerdan que hace poquito hablamos mucho de una peste, de nuevas pestes que habían aparecido en África, que estaba todo el mundo muy preocupado? El miedo al SIDA al principio también fue visto por muchos como un castigo divino, como un castigo al pecado de la homosexualidad y demás. ¿Se acuerdan? La peste rosa. Es propio del siglo XVIII el miedo al otro, el miedo que nació, según cuenta George Duby, por las migraciones masivas, las expansiones de pueblos enteros que alentaron el miedo, sobre todo de los europeos hacia los musulmanes, ahora tan presente este miedo, y hacia los judíos, como antes habían tenido miedo a los vikingos o a los asiáticos, a los moros, como les dicen en el sur de España. ¿No es ese miedo similar al que vemos hoy en Europa? Y sí, naturalmente que sí, o al que muchas veces recorre nuestra propia historia. El miedo a la violencia, el miedo a la violencia es un miedo más moderno, nos cuenta. En la Edad Media, la muerte, el dolor físico y la violencia no eran tan temidas como hoy. Fíjense qué curiosidad. ¿Por qué? Porque el mundo en general era más cruel. Claro, las guerras ingresaban a las casas, los caballeros se cortaban la cabeza por deporte, había duelos, la muerte y la sangre derramada era más corriente, más común, entonces no representaba un miedo tan palpable porque estaba allí el dolor. Según George Duby, recién a mediados del siglo XV se pueden encontrar los primeros bandidos más o menos de tiempo completo y las primeras pandillas de delincuentes, lo que empezó a generar un temor, si se quiere, más terrenal, ¿sí? menos trascendental. El miedo a Dios se dio a un miedo más nuestro, el miedo al hombre. Claro que sí. Repasamos entonces la clasificación de miedo según este historiador. Sí. El miedo a la miseria, el miedo al otro, el miedo a las epidemias, el miedo a la violencia y el miedo al más allá. A mí me parece que tendríamos que sumar un miedo bien de esta era, que es el miedo a la soledad. Sí. Muy característico de nuestro tiempo, ¿no? Totalmente. Pero una y otra vez lo que hay que decir es que estos miedos vuelven, ¿eh? A veces se esconden un ratito por algunos años, pero de una u otra manera
regresan para convivir con nosotros. En los últimos días recobramos, como hacía mucho tiempo que no lo teníamos, el miedo al otro. Los atentados de Francia activaron ese miedo como lo activa cada vez que hay un atentado de este tipo. Sí. El miedo a los extranjeros, el miedo a los refugiados, el miedo a los musulmanes, el miedo a lo desconocido. Hace unos días, esto me lo contó Mariano Tavares, nuestro productor de Encendidos, que su novia, Micaela, estaba viajando en el subte, un subte acá de Buenos Aires, y de pronto escuchó a un señor que empezaba a gritar: me voy a inmolar, y gritaba: me voy a inmolar contra ustedes, fascistas y demás. Empezó a gritar. Aparentemente era un loco o un tonto que se quiso hacer el gracioso. Seguramente era eso. Micaela bajó del subte asustada, nerviosa naturalmente, y se alejó de la situación. Pero fíjense cómo el miedo está ya instalado entre nosotros también, que estamos lejos de Europa, pero que ya hemos sufrido el miedo con 2 atentados terroristas. Lo vimos hace poco, cuando el jefe de la CIDE y el secretario de Seguridad anunciaron por televisión una cosa insólita que nosotros cuestionamos mucho desde acá. Anunciaron por televisión que había una amenaza de atentado terrorista contra los shoppings, sí. Y lo terminaron pagando 3 pobres tucumanos que andaban en una combi cerca del shopping del Abasto, y que generaron el miedo de una vecina que los denunció, y terminaron pagando ellos por este descuido, entre comillas. Hay que tenerle mucho cuidado al miedo, porque sepamos, y estos casos lo muestran, que siempre están los que lucran con el miedo, los que lo fagocitan, los que viven del miedo para generar más miedo. Hay miedos que sirven para prevenir. El Doc López Rossetti siempre nos cuenta de eso, hay que estar atento a las señales. Pero hay miedos que solo sirven para provocar más miedo. Y hay que estar atentos, porque muchas veces esos miedos nos paralizan y nos gobiernan. Que el miedo no nos gobierne. Que ninguna forma de miedo nos gobierne.